Un análisis teológico de la salvación y el juicio final. La cuestión del destino espiritual del rey Salomón representa uno de los debates teológicos más complejos del Antiguo Testamento, planteando interrogantes fundamentales sobre la salvación, el arrepentimiento y las consecuencias eternas del pecado. A pesar de haber sido bendecido con sabiduría divina excepcional y haber construido el primer templo de Jerusalén, Salomón experimentó una caída espiritual dramática en sus últimos años que ha generado siglos de debate entre eruditos bíblicos y teólogos. Su historia revela la tensión entre la gracia divina y la responsabilidad humana, ofreciendo lecciones profundas sobre la naturaleza de la fe, la apostasía y la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más desafiantes. La caída espiritual de Salomón, del esplendor a la apostasía. Los pecados documentados del rey. La narrativa bíblica presenta un retrato devastador de la degradación espiritual de Salomón en sus años finales. Según el relato de 1 Reyes 11, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Esta transgresión no era meramente un asunto de exceso personal, sino una violación directa de los mandamientos divinos que prohibían específicamente tales alianzas matrimoniales con pueblos paganos. El alcance de la apostasía de Salomón era extraordinario. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Esta cifra astronómica no solo representa un desvío personal, sino una transformación sistemática de la monarquía israelita hacia prácticas paganas. La influencia de estas mujeres extranjeras fue particularmente destructiva porque cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. La institucionalización de la idolatría. La apostasía de Salomón no se limitó a creencias privadas, sino que se manifestó en la construcción activa de infraestructura religiosa pagana. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Esta acción representaba una profanación directa del paisaje sagrado de Jerusalén, estableciendo centros de culto idólatra en las proximidades del templo que él mismo había construido para Yahvé. La gravedad de estos actos se amplifica cuando consideramos que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Estas deidades representaban no solo sistemas religiosos alternativos, sino cosmovisiones fundamentalmente opuestas a la fe monoteísta israelita. El pecado de Salomón, según la perspectiva bíblica, consistía en priorizar la obtención de riquezas por sobre la ley de Dios, lo que constituyó la causa de que a su muerte se dividiera el reino de Israel. El debate teológico sobre la salvación de Salomón. Argumentos a favor de su salvación. Algunos teólogos y comentaristas bíblicos sostienen que existen evidencias indirectas de que Salomón experimentó arrepentimiento y mantuvo su estatus de salvo ante Dios. La posición más notable en este sentido sugiere que, aunque cometió este pecado, se arrepintió y luego escribió el libro de Eclesiastés para aconsejar a otros a que no siguieran su ejemplo. Esta perspectiva interpreta el libro de Eclesiastés como un testimonio de arrepentimiento tardío, donde Salomón reflexiona sobre la vanidad de sus pursuits mundanos. La famosa declaración «vanidad de vanidades, todo es vanidad» se interpreta en este contexto como «se refiere a su vida inicua». Salomón escribe este libro como un testimonio y ejemplo de que las cosas de este mundo no son duraderas. Esta interpretación sugiere que el libro representa una confesión implícita y un intento de rectificar el daño causado por su ejemplo negativo. Además, algunos argumentan que no existen evidencias de que no fuera salvo, basándose en la ausencia de declaraciones bíblicas explícitas sobre su condenación. Argumentos en contra de su salvación. Sin embargo, una considerable corriente teológica presenta argumentos substanciales en contra de la salvación de Salomón.
El argumento más poderoso se centra en la ausencia conspicua de cualquier mención bíblica de arrepentimiento. Como señala un análisis teológico detallado, el punto sorprendente de ambas narraciones, y especialmente el de 1 Reyes 11, es que no se hace mención del arrepentimiento de Salomón, ni siquiera cuando Dios le dijo a Salomón que a causa de su pecado, una gran parte del reino sería tomado de la línea de David. Esta perspectiva enfatiza que las Escrituras son claras en cuanto a que ninguna persona impenitente irá al cielo. El camino a la gloria para nosotros los pecadores es el camino del arrepentimiento. La lógica de este argumento sostiene que si Salomón hubiera experimentado genuino arrepentimiento después de pecados tan graves, la Escritura haría referencia a su arrepentimiento. La ausencia de tal referencia, especialmente considerando la naturaleza detallada de los relatos bíblicos sobre otros casos de arrepentimiento, sugiere que Salomón murió en un estado de apostasía impenitente. Análisis teológico. ¿Puede alguien morir en pecado y obtener salvación? Principios bíblicos fundamentales. La cuestión de si alguien puede morir en pecado y aún obtener salvación toca el corazón mismo de la soteriología bíblica. Los principios establecidos en las Escrituras indican consistentemente que el arrepentimiento es un elemento indispensable para la salvación. Esta doctrina se mantiene constante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sugiriendo que era igualmente cierto en la antigua dispensación que el camino a la gloria para nosotros los pecadores es el camino del arrepentimiento. El caso de Salomón plantea preguntas particulares porque su estatus inicial como elegido de Dios y receptor de sabiduría divina excepcional podría sugerir una relación especial con lo divino. Sin embargo, los principios bíblicos parecen aplicarse universalmente, sin hacer excepciones basadas en dones anteriores o estatus especial. La ira divina expresada contra Salomón, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, indica que incluso los más favorecidos están sujetos al juicio divino cuando se apartan de la fidelidad. Implicaciones para el juicio final. Las implicaciones del caso de Salomón para el juicio final son profundas y perturbadoras. Si efectivamente murió en estado de apostasía impenitente, su destino eterno serviría como una advertencia solemne sobre las consecuencias del abandono de la fe. Esto indicaría que ningún nivel de bendición divina previa, sabiduría o a logros espirituales puede proteger a una persona de las consecuencias eternas de la apostasía final. La posibilidad de que Salomón enfrente condenación eterna, a pesar de sus logros monumentales y su papel en la historia sagrada, subraya la seriedad absoluta del juicio divino. Esta perspectiva rechaza cualquier forma de universalismo o segundas oportunidades post-mortem, manteniendo que el estado espiritual en el momento de la muerte determina el destino eterno. El caso ilustraría que incluso aquellos que construyeron templos a Dios y recibieron revelaciones divinas directas no están exentos del juicio si mueren en rebeldía espiritual. Lecciones espirituales de la vida de Salomón. La fragilidad de la sabiduría humana. Una de las lecciones más poderosas de la vida de Salomón es la demostración de cómo la sabiduría intelectual, por extraordinaria que sea, no garantiza la fidelidad espiritual sostenida. A pesar de haber recibido sabiduría divina que lo convirtió en el juez más perspicaz de su tiempo, como se demuestra en el famoso Juicio de Salomón, donde demuestra la gran sabiduría de este monarca, finalmente sucumbió a las tentaciones mundanas. Esta paradoja revela que la sabiduría práctica y la sabiduría espiritual son dimensiones distintas de la experiencia humana. Salomón podía discernir con precisión sobrenatural en asuntos legales y administrativos, pero gradualmente perdió la capacidad de discernir en asuntos espirituales fundamentales. La progresión de su apostasía sugiere que la sabiduría humana, sin una renovación continua de la dependencia divina, puede convertirse en arrogancia que conduce a la autodestrucción espiritual. El peligro de la prosperidad extrema. La vida de Salomón también ilustra los peligros espirituales inherentes a la prosperidad extrema y el poder absoluto.
Su abundancia material y su estatus político le proporcionaron los medios para satisfacer cualquier deseo, incluyendo aquellos que violaban directamente los mandamientos divinos. La capacidad de mantener 700 esposas y 300 concubinas requería recursos extraordinarios que solo su posición real podía proporcionar. Esta situación demuestra cómo la prosperidad material puede convertirse en una trampa espiritual, creando la ilusión de independencia divina y facilitando transgresiones que serían imposibles en circunstancias más modestas. El mensaje implícito es que la bendición material, aunque puede provenir de Dios, requiere una vigilancia espiritual aún mayor para evitar que se convierta en un instrumento de alejamiento divino. La importancia de la perseverancia final. Quizás la lección más sobria de la narrativa de Salomón es la crítica importancia de la perseverancia espiritual hasta el final de la vida. Su historia demuestra que un comienzo espiritual extraordinario no garantiza un final fiel. La aparente ausencia de arrepentimiento en sus años finales sugiere que la apostasía gradual puede endurecer el corazón hasta el punto donde el retorno a Dios se vuelve improbable o imposible. Esta realidad desafía las nociones populares sobre la seguridad espiritual basada en experiencias pasadas. La vida de Salomón indica que la vigilancia espiritual constante es esencial, independientemente de logros espirituales anteriores o bendiciones divinas recibidas. La perseverancia final, más que los éxitos iniciales, parece ser el factor determinante en el destino eterno. Conclusión. El destino espiritual del rey Salomón permanece como uno de los misterios teológicos más inquietantes de las Escrituras, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la salvación, el arrepentimiento y el juicio divino. Mientras que algunos sostienen la posibilidad de un arrepentimiento tardío reflejado en Eclesiastés, la evidencia bíblica más directa sugiere una conclusión más sombría, que Salomón murió en un estado de apostasía impenitente, habiendo cambiado la fidelidad a Yahvé por la adoración de deidades paganas. Las implicaciones de esta interpretación son profundas tanto para la comprensión del juicio final como para la práctica espiritual contemporánea. Si Salomón enfrentará condenación eterna, esto confirmaría que ningún nivel de sabiduría, logros espirituales previos o bendiciones divinas puede proteger a una persona de las consecuencias de la apostasía final. Esta realidad subraya la necesidad absoluta de perseverancia espiritual continua y la vigilancia constante contra las tentaciones que pueden alejar gradualmente el corazón de Dios. El mensaje principal de la vida de Salomón parece ser una advertencia solemne sobre la fragilidad de la fidelidad humana y los peligros de la prosperidad mal administrada. Su historia desafía la autocomplacencia espiritual y enfatiza que la salvación final depende no de logros pasados, sino de la condición del corazón en el momento de la muerte. En última instancia, la vida de Salomón sirve como un recordatorio poderoso de vanidad de vanidades. Todo es vanidad cuando se prioriza lo temporal sobre lo eterno y que la verdadera sabiduría consiste en mantener la fidelidad a Dios hasta el final de nuestros días.